Hay un libro que yo recomiendo, los que no lo tienen, que lo compran, de Jorge Mitián, se llama Volver al Evangelio. Hace unos meses que lo estoy leyendo y estudiando, y yo quiero hablar un poquito del contenido, no de todo, pero una parte de lo que Jorge expresa en este libro, cuya lectura recomiendo y es excelente. Jesús predicaba el Evangelio del reino de Dios. Continuamente en las Escrituras se habla de que la buena noticia que Jesús comunicó a su generación, de dónde salieron sus discípulos, de dónde después fueron apóstoles y de dónde salimos nosotros y llegamos aquí, fue de una predicación muy específica que el mismo Jesús y los apóstoles la llaman el Evangelio, la buena nueva del reino de Dios. La pregunta es, ¿por qué él era tan enfático y predicaba este Evangelio que demanda la entrega total de la vida a Cristo sin negociación de ninguna clase? Jesús se acerca a Pedro y a Andrés, que eran pescadores, se acerca para hablarles justamente del reino de Dios, y después que lo escuchan, los enfrenta con una decisión. Estos tienen una empresa familiar, son pescadores, tienen barcos, tienen redes, está su padre en el negocio, tienen operarios, tienen familia, tienen esposa, tienen hijos, y Jesús, después de predicarles lo que significa entrar al reino de Dios, les dice: vengan conmigo, vengan en pos de mí, en el lenguaje más bíblico, y los voy a hacer pescadores de hombres. Nosotros que conocemos un poco de teología y conocemos la Biblia de tantos siglos, entendemos este lenguaje, sabemos lo que Jesús quiso decir. Pero ellos que estaban pescando, ellos que se enfrentaban por primera vez con alguien que les decía que él traía el reino de Dios a la tierra y que el reino de Dios, como él mismo lo dijo, era su propia persona. Estos hombres grandes, 30, 35, no sé, 25, no sé cuántos años tendrían, podrían haber dicho: ¿pero quién es este? Estamos en plena tarea, en pleno negocio, esto está fructífero. Y se acerca, y su predicación del Evangelio para ser salvos es: dejen todo, dejen las redes, dejen a sus padres, dejen los barcos, dejen toda su vida y vengan conmigo. Y dice la Escritura, literalmente, que dejándolo todo, le siguieron. Y esa acción de dejar todo para seguir a Jesús les trajo la salvación. Fueron salvos en ese mismo instante. ¿Por qué Jesús predica de esa manera? Otro muchacho, traidor a su patria, cobrador de impuestos para el Imperio Romano siendo judío. Recuerden que Jesús está predicando solamente en tierra de Israel en aquel tiempo y a los judíos. Y Jesús llega y él está ahí en la mesa, ladrón, como todos los publicanos, cobraban de más, se quedaban con parte de lo que cobraban. Y Jesús lo mira, se llama Mateo, y le predica un evangelio de más o menos, ¿cuántas horas? Un segundo. Lo mira y le dice: sígueme, sígueme. Jesús predica dando una orden. ¿Y dónde está la misericordia, el amor, el perdón, la vida eterna, la prosperidad que vas a tener y todo lo que se predica hoy? Jesús le dice: sígueme.
Y dice la Escritura que Mateo, dejando la mesa de los impuestos, se levantó y le siguió. Y Mateo fue salvo porque en ese momento entró al reino de Dios. Y fue tanto Andrés como Pedro como Mateo fueron de sus discípulos, de los 12 que andaban con él, y después fueron columnas en la iglesia, en la primera iglesia, en el libro de los Hechos. Jesús predicaba el Evangelio del Reino, enfrentando a la gente con una decisión: tómalo o déjalo. No andaba jugando con promesas, porque Jesús, y ahora lo voy a explicar, sabía que el ser humano tiene una enfermedad que se llama la rebelión, y que esa enfermedad no se sana con cualquier remedio. El único remedio para la sanidad que padecemos todos los seres humanos es el Evangelio del Reino de Dios. Y el arrepentimiento, que es lo que estamos estudiando y por eso quiero predicar de esto, es tomar ese remedio para sanarme. Entonces Jesús predicaba el Evangelio del Reino de Dios, porque no hay otro Evangelio. Y el apóstol Pablo, adelantándose a la locura que después vendría a través de los siglos en los desvíos de la iglesia, escribe a los Gálatas y dice: miren, si un ángel del cielo o cualquiera de nosotros, hablando de los apóstoles, viniéramos predicando otro evangelio diferente, que sea anatema, que sea rechazado, que sea una herejía. Y hermanos, hoy estamos llenos de herejía, y no hablo de otras iglesias ni congregaciones, hablo de comunidad cristiana. Dejamos de predicar el evangelio que nos enfrenta con tómalo o déjalo, el evangelio que predicaba Jesús, y no estamos logrando la sanidad del problema real del corazón del hombre. Y por eso estamos llenos de problemas, llenos de liviandad, llenos de vida light entre nosotros. Un joven se acerca a Jesús y le dice, o le hace la pregunta del millón. No hay ninguna pregunta más importante que esta en la vida de cualquier ser humano en todos los tiempos, alrededor de todo el planeta. ¿Qué haré para ser salvo? No hay. ¿Qué quieren que les diga? Por más que haya preguntas muy importantes, esta es la máxima de la máxima. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús les dice, siendo judío, ya conocéis todos los mandamientos. Él dice, todo eso guardé desde mi juventud. Jesús sabe que es mentira, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay uno que haga el bien, ni que guarde sus mandamientos. Pero Jesús lo deja de lado, porque es un chico bueno. Tiene un solo problema. Dice la Escritura que es un hombre rico, heredero de fortuna. Y Jesús le dice, para tener la vida eterna, tenés que entrar al reino de Dios. Y le predica el Evangelio del reino de Dios. Y se lo predica así: andá, vendé todo lo que tenés, regaláselo a los pobres y seguime. Lo mismo que hizo con Andrés y Pedro, lo mismo que hizo con Mateo, lo mismo que hizo con otros más. Yo podría hablar media hora más de cada caso, pero quiero resumir esto un poco. El mismo enfrentamiento. Si querés ser salvo, tenés que sanar la enfermedad que hay en tu corazón, que se llama rebelión y que produjo el materialismo. Ahora voy a hablar un poco más de esto. Y tenés que sanarte radicalmente de eso.
No podés de a poco ir dejando las cosas para seguirme. Tenés que arrepentirte y tomar una decisión. Tiene que haber un suceso en tu vida. Y para ser salvo tenés que vender todo lo que tenés, darlo a los pobres y seguirme. Es una orden. El Evangelio del Reino eran órdenes. Y Jesús te la dejaba picando, como decimos nosotros, de tu lado. Dice la Escritura que el joven se fue triste, necio. ¿Qué quieren que le diga? ¿Qué otra palabra voy a usar? Necio. ¿Saben por qué se fue triste? Porque tenía muchas riquezas. No estaba dispuesto a renunciar. No estaba dispuesto a ser sanado de raíz de su mal. Amaba más las riquezas que a Dios. Y dice la Escritura que Jesús le amó. ¿Cómo no le va a amar si para que él sea salvo iba a dar su vida por él? Iba a llevar todos sus pecados en la cruz y había dejado la gloria del Padre solamente para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo no lo va a amar? Lo amó desde la eternidad, desde antes. Y lo dejó ir. No es para tanto. Venía a las reuniones, nosotros nos juntábamos una vez por mes. Juntate con algún grupo, trae tus diezmos y con eso negociamos. Nunca Jesús negoció el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque no se puede negociar el Evangelio. Porque no hay dos puertas para entrar al reino de Dios. Porque no hay dos caminos para seguir a Cristo. Nosotros tenemos esa mentalidad y creemos que no es para tanto. Pero para Jesús era radical el tema. O entrabas por la única puerta, que era la puerta de dejarlo todo para seguirle, o te quedabas afuera y seguías con tu vida. Por eso Jesús predicaba el Evangelio del Reino de Dios. Ahora quiero hacerles un poquito de historia y justificar porque cuál es la enfermedad. Es lo que este libro, en su primer capítulo, que se llama La semilla de la rebelión, está tratando. Cuando Dios creó al hombre en el jardín del Edén, lo creó a su imagen y semejanza. El hombre reflejaba el carácter de Cristo, el carácter de Dios. No hay en todo el universo, que es infinito al extremo, no hay referencia en ningún lado, ni en las Escrituras, que es la palabra de Dios, de que jamás haya habido una creación que sea llamada a imagen y semejanza de Dios. En el jardín del Edén se paseaba un hombre y una mujer, Adán y Eva, y eran como Dios. Y la Escritura dice claramente, por el Espíritu Santo, en 1 Juan, que Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Y Adán y Eva eran luz. Vivían con la misma luz que reflejaba la gloria de Dios. La tenían encima. No conocían el pecado. Y no había ninguna especie de tinieblas en ellos. Muchos siglos después, ya con el corazón malvado y perverso de la humanidad, el que escribe Génesis, que es Moisés, tiene que hacer una referencia para nosotros, no para ellos. Andaban desnudos y no se avergonzaban, porque no había maldad, porque no había tinieblas, porque no había nada de oscuridad entre ellos. Eran como Dios, reflejaban la gloria de Dios. Todas las tardes, dice Génesis poéticamente, al aire del día. Yo averigüé, es decir, como a las 6 de la tarde, por ahí, cuando empieza a soplar un airecito. Acuérdense que el jardín del Edén era perfecto. No hacía falta ni estufa ni aire acondicionado. El clima y lo que rodeaba a Adán y Eva estaba lleno de luz, como Dios es luz, y acababa de ser creado todo eso.
al aire del día, venía Dios todos los días y se paseaba con ellos. Los miraba cara a cara. Hubo alguien que conoció a Dios y lo vio, fue Adán y Eva. Y estaban así en el jardín del Edén. La Biblia dice que ahí también había otro personaje que se llama Lucifer. Nosotros lo conocemos por Satanás, por el diablo, pero el nombre original es Lucifer. Un ser que había sido, como dice su nombre, luz. El nombre Lucifer viene de luz. El ángel más alto de toda la creación celestial que Dios había hecho. Era más que los ángeles, más que los arcángeles, más que los querubines. Lucifer estaba en el más alto lugar reconocido y levantado por Dios, que jamás ningún ser pudo estar en el mismo cielo y en la misma eternidad. Por eso le decían Lucifer. Pero un día entró en el corazón de este personaje, entró en el corazón lo que nosotros llamamos la enfermedad que transmitió después al ser humano. ¿Y por qué si soy tan alto? ¿Qué es lo único que me falta? Lo único que me falta sería ocupar el trono de Dios. ¿Por qué tengo que ser el segundo y no puedo ser el primero? Y la rebelión entró en su corazón. Y junto con la rebelión, el egoísmo y la maldad, y dice la Escritura que fue echado a la tierra del cielo y contagió a un montón de otros ángeles cuestionando a Dios, y ahora Dios hizo que en este planeta Tierra, no me pregunten por qué, se lo vamos a preguntar cuando estemos en la presencia del Señor, más que saber, yo lo digo así, de paso le hago un paréntesis, más que saber todas las respuestas, preocupate de que vas a estar delante de Dios para preguntarle. Esa sería nuestra mayor preocupación. Y la propuesta de Lucifer, que ya era tiniebla y rebelión, fue tentar al hombre y a la mujer con lo mismo que él fue tentado. Quiso ser como Dios. Y dice la Escritura que le dijo a Eva: así que Dios les dijo que no coman del árbol del bien y del mal. Piensen ustedes que antes de Lucifer, el hombre que era luz y vivía en armonía con Dios fue puesto sobre toda la creación. El hombre dominaba los animales, el hombre dominaba las plantas. Todo era para el hombre, todo era para que el hombre cumpliese e hiciese la voluntad de Dios. El único que estaba sobre Adán y Eva era Dios mismo. Si ustedes leen Génesis 1, 2 y 3, van a ver que Dios, cuando habla con Adán y Eva, habla con órdenes. Multiplíquense, cuiden de todo lo que está creado, hagan esto, hagan lo otro. Lo único que no pueden hacer es comer de este árbol del bien y del mal. Tienen miles de árboles para comer, pero no coman de este árbol. Y Lucifer metió la semilla de la rebelión en el corazón de la raza humana, diciendo: así que Dios dijo que no coman. Yo les digo que si ustedes comen, serán como dioses. Y Eva tragó esa semilla y creyó y comió del árbol que no tenía que comer. Y cuando vino su esposo, le dijo que el árbol era delicioso y lo tentó también y le dio a comer. Y dice la Escritura que aquella creación que era luz, a imagen y semejanza de Dios, ahora tragó la semilla de la rebelión. Se volvió igual que Satanás en tinieblas. Y la base de la enfermedad de la humanidad está en ese momento. Desobedecieron a Dios, quisieron ser como Dios.
fueron egoístas. Esa imagen que reflejaba la luz de Dios ahora refleja la tiniebla de Satanás. Muchas veces nos preguntamos, pero este chico todavía no sabe hablar y lo único que dice es no. ¿Cómo sabe? ¿Y por qué le pegó al otro con 1 año, con 2 años para sacarle el juguete? ¿Qué es lo que pasa? Ah, porque hay una semilla que está dentro de ese chico que los padres ponemos y es la rebelión, el pecado original. Dice la Escritura que Adán y Eva creyeron esa palabra de Satanás y se volvieron tinieblas. En este libro Jorge dice, en esto consiste precisamente la esencia del pecado. Y hermanos, yo quiero recalcar esto, porque si no conocemos el diagnóstico de la enfermedad que nos está matando, nunca vamos a aplicar el remedio correcto. Y si lo conoces y aplicás otro remedio, déjame que te diga, sos un insensato. Es como saber que tenés una enfermedad terminal o un cáncer o algo que te está comiendo y alguien te dice, no, tomá café aspirina, 2 aspirinetas todas las mañanas. Hay que tratar el mal con el remedio correcto. Y Jorge dice, en esto consiste precisamente la esencia del pecado. Y antes de leerle lo que sigue, le voy a hacer un paréntesis. Y escúchenme bien. ¿Saben para quién estoy hablando yo? ¿Saben para quién estoy predicando? Porque el diablo en este momento te está diciendo que bien que le viene este mensaje a fulano o a fulano. Yo te quiero decir que deseches esa voz del mentiroso. Este mensaje es para vos y es para mí. No es para nadie. Si algo de lo que digo coincide con tu vida o con mi vida, es mera casualidad. Es simplemente porque estamos describiendo la situación real del corazón y de la vida del hombre. Yo estoy hablando en general, pero quiero decirte que deseches de pensar en otro y pienses solamente en vos. Y Dios te dice a vos, en esto consiste precisamente la esencia del pecado, en que el hombre, por incitación de Satanás, deja de lado la autoridad de Dios y hace lo que quiere, su propia voluntad. Ese es el mal que llevamos adentro, se llama rebelión. Queremos hacer lo que se nos da la gana. A partir de que el hombre cae, desobedece a Dios y el pecado entra en su vida, lo que entra es justamente la rebelión. Y Dios lo saca del jardín del Edén y nunca más le deja entrar. Y no lo saca porque fornicó, o adulteró, o robó, o mintió, o chismeó. No lo saca por ninguno de los pecados groseros que nosotros podemos conocer. Lo saca por una sola razón, porque dejó de ser luz. Y ahora la rebelión entró en su corazón. Y a partir de esa semilla de la rebelión van a crecer multitud de pecados. Al colmo, que a los pocos siglos Dios tiene que destruir la raza humana, porque la perversión y la degeneración se multiplicó de tal manera que Dios no lo soportó más. Y le dijo a Noé, hacete un arca, prepara tu familia, porque voy a destruir a todo ser humano sobre la tierra. Y empezó de nuevo. Y hermanos, yo quiero decirles que Jesús viene pronto, porque la promesa es que el mundo, cuando Jesús venga, va a estar otra vez como en los tiempos de Noé. Y quieren que les diga, en mi humilde opinión, no está en la Biblia, en los tiempos de Noé lo que pasaba
era de jardín de infante al lado de lo que pasa hoy. La maldad se ha multiplicado muchísimo más, porque esa semilla de la rebelión fue creando pecados y pecados y pecados y pecados nuevos, y cada vez hay más egoísmo, y cada vez hay más maldad, y cada vez la gente vive más para sí mismo, y esa es la enfermedad. Ahora nosotros decimos, sí, la verdad, qué razón que tiene Daniel, tanta gente, mi vecino, el otro de enfrente, no, pará, no pienses más en el mundo que te rodea, te estoy hablando a vos. Adentro tuyo, adentro mío, hay una semilla, la semilla de la rebelión, la semilla de que queremos hacer lo que se nos da la gana, la semilla que no nos importa lo que Dios dice. Esa semilla está también en la iglesia metida, porque necesitamos cada uno de los que somos miembros del cuerpo aplicar el remedio que nos va a sanar, y es el evangelio del reino. Es arrepentirnos de tener un sentimiento de rebelión, de independencia, de hacer lo que se me da la gana, de leer que Dios dice blanco, pero a mí me gusta gris y lo hago gris. No lo hago negro, por favor, eso es la maldad. Lo haces gris, es lo mismo. Para Dios no hay tonos de negro. ¿Es blanco o es negro? Si es gris, es negro. Bueno, yo sé que no hay que chismear tanto, no hay que criticar a los hermanos, pero a veces nos juntamos y es inevitable. Inevitable es el infierno si seguís en el reino de las tinieblas. Si la rebelión se sigue manifestando en tu vida y no te das cuenta que podés cantar himnos, levantar los brazos, saltar, ir al grupo familiar, hacer el cuadernillo, y la rebelión sigue intacta en tu corazón y en mi corazón. Esta palabra es el evangelio del reino. Y lo primero que tenemos que identificar es por qué el evangelio del reino. Desde allí en adelante, desde que el hombre se rebela contra Dios, esta rebelión se manifiesta en todos los órdenes de la vida. Se manifiesta en la relación con Dios y en la relación con los hombres. Porque la rebelión hace que no aceptemos ni a Dios ni a ninguna otra autoridad sobre nuestra vida. Hay estadísticas que te pueden dejar la piel de gallina, con adolescentes y jóvenes alrededor del mundo. La rebelión que se manifiesta abiertamente, descaradamente. Se está cumpliendo lo que Jesús dijo que iba a suceder cuando faltara poco para su venida. Lo que era vergonzoso antes hacer en oculto, ahora se va a gritar desde las azoteas. La maldad se multiplica de tal manera que el pecado ahora tomó el primer lugar en el rating de que acá estoy yo y yo hago lo que se me da la gana y yo vivo como quiero. Yo hago lo que se me da la gana, es muy argentino, es muy porteño, pero es muy actual en la sociedad en que vivimos. Y este es el pecado más grande. Esta es la raíz de todos los demás pecados. Jorge en su libro escribe una copla colombiana que dice que describe la actitud del hombre rebelde. La copla dice: sobre la llanura las palmas y sobre las palmas el cielo. Es decir, sobre la llanura las palmeras y arriba de las palmeras ¿qué? El cielo. Sobre mi caballo yo y sobre mí ¿quién? Mi sombrero. Habría que ponerle música, Lucas. No, Dani, que es el músico nuestro. Sobre
La llanura, las palmas, sobre las palmas el cielo, sobre mi caballo yo y sobre mí mi sombrero. Porque yo no tengo que dar cuenta a nadie de nada. Porque no reconozco autoridad en ningún lado. Y ese espíritu que está en el mundo entró en la iglesia. Y la iglesia no es una democracia. La iglesia es una teocracia donde hay autoridad que Dios levantó y puso. Y cada vez más se está desafiando esa autoridad. Porque la rebelión que está dentro nuestro nos hace reaccionar de esa manera. Y de esa manera vivimos. Con el Cristo, o como dicen los españoles, con el Jesús en la boca, pero con la rebelión intacta en nuestro corazón. No reconozco autoridad, aunque sí tengo mi religión. La rebelión se manifiesta en los hogares como nunca antes. Los problemas entre los matrimonios se multiplican. La esposa no quiere obedecer a Dios en su rol. El esposo no quiere obedecer a Dios en su rol. Justamente quieren cambiar los roles y se han cambiado. Los hijos no se sujetan a los padres de ninguna manera. No saben cómo contenerlos. Y un mocoso, disculpen los adolescentes, no hablo de usted, hablo de la sociedad que nos rodea, de 14, 15 años, se enfrenta a los padres, o me dejás o me voy. Y los amenaza y los padres tiemblan porque se va a ir de la casa y no sé qué va a hacer. Y así está, en los hogares se manifiesta la rebelión como nunca. Y los padres que se llevan mal, que no hay concordancia, que cada uno, vuelvo a decir, desprecia el consejo de Dios sobre cuál es su rol en el matrimonio. Y la mujer no se sujeta al marido y el marido no ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia y hay peleas. Los chicos van aprendiendo, van absorbiendo eso en silencio, no dicen nada durante 10, 12, 13, 14 años, después explota. Y decimos, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Cómo se llega a esto? Se llega a esto porque dice el apóstol Pedro en la primera carta, el capítulo 1, versículo 19, que fuimos rescatados con oro y con plata de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. La rebelión en el hogar produce hijos rebeldes. Si nosotros somos muy rebeldes, nuestros hijos van a ser súper rebeldes, hiper rebeldes. Y nos preguntamos cómo fue. Fue la gotita de todos los días. Que mamá, quisiste hacer lo que se te dio la gana. Que papá, quisiste hacer lo que se te dio la gana. No te importó lo que Dios decía. No te importó la enseñanza. Ahora estoy hablando a la iglesia. Que hubo sobre el matrimonio en la iglesia. Y ahí está el fruto de la rebelión sembrada en nuestros hijos. La rebelión se manifiesta en el trabajo. Los que son empleados están siempre viendo molestos cómo la empresa gana plata y ellos tienen un sueldo tan pésimo. Y ese comentario lo están haciendo escondidos en el baño para que el supervisor no los vea. Y cada uno hace en su trabajo lo que se da la gana. Y los patrones, ladrones de sueldos, de lo que merece el empleado, hace lo mismo, explota a la gente todo lo que puede, usa la ley y el dinero que tiene para que las leyes laborales estén a su favor. Yo tendría para hablar de esto 1 hora y media, porque lo viví trabajando 24 años en una empresa y llegué a conocer las mañas de los que tienen plata, cómo se ríen del sindicato, cómo los tienen comprados los sindicatos y cómo se ríen de los operarios y de los delegados. Lo vi, lo viví, lo palpé, me tocó estar presente y saber todo esto. Es la rebelión en el corazón del hombre, el hombre contra el hombre. Y la rebelión produce pecados de toda clase. ¿Qué vamos a hablar en la calle?
que te matan por robarte la bicicleta, o en un choque se agarran a trompadas. Hay maldad que se multiplica, hay acciones contra lo que Dios dice. Es la semilla de la rebelión. Hay un momento en la vida de Israel, en el Antiguo Testamento, en que hubo una anarquía literalmente en el país. No había rey, no había quien juzgara, las tribus se peleaban unas con otras, estaban en el momento más débil. Y hay una expresión en el libro de Jueces, porque Dios tuvo que empezar a levantar jueces sobre Israel. Hay una expresión que dice exactamente lo que está pasando con la raza humana hoy también. Dice, en aquellos días que no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No solamente hacía lo que se le daba la gana, sino que encima de hacer lo que se le da la gana, sin tomar en cuenta a Dios, creían que estaba bien. Y dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso el reino de las tinieblas, que se inauguró con Satanás y con la rebelión, en ese reino cada uno vive para sí. Cuando estamos en tinieblas, somos conscientes solamente de nuestra propia necesidad. A mí me tocó estar en una fiesta, una noche que se cortó la luz en todo el barrio donde estábamos. Y la oscuridad era total, total. Estaba nublado, ni siquiera había luna. ¿Y qué hace uno? 200, 300 personas en un salón inmenso, los chicos corriendo, nuestros propios chicos corriendo. Y se cortó toda la luz, empieza a llorar uno, a pedir ayuda a otro, a gritar allá, y uno no puede hacer nada. Lo único que yo hice fue, ¿a dónde está la silla? Estaba parado, quería agarrarme de algo para tener una referencia. No podemos ayudar a nadie en la oscuridad. Solamente somos conscientes de nosotros y de nuestras necesidades. Y el mundo en el reino de las tinieblas vive de esa manera. ¿Qué vamos a pedir? Que por favor ayude al prójimo, si no puede ayudarse ni a sí mismo. Porque hay una enfermedad que nos está envolviendo y es la rebelión. ¿Qué me importa de mi prójimo? Nos volvemos soberbios, orgullosos y egoístas. Y lo más relevante en esta oscuridad en que vivimos es que estamos en una carrera materialista. ¿Por qué? Porque para hacer lo que se me da la gana con una naturaleza pecaminosa necesito plata. Y toda la raza humana está envuelta en una carrera materialista, donde cada uno de nosotros queremos más y más y más y más. Donde se nos metió la mentira que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Donde se nos metió la mentira de un refrán español: cuánto tienes, tanto vales; nada tienes, nada vales. Ese es el lema que se está usando en esta carrera materialista. Todo es mío y es para mí. Jesús habla sobre esto en todas sus parábolas. Hay muchas parábolas que Jesús habla sobre esta consecuencia de la rebelión, la carrera del materialismo. Y dice que desear la plata lo compara con espinas y los abrojos en nuestra vida. Jesús habla del engaño de las riquezas, del afán de la vida, de las codicias de otras cosas. Y cada uno quiere más y más, y no importa si tengo que pisarle la cabeza a quién, con tal de que yo pueda tener y obtener lo que quiero. ¿Quiénes son los que logran tener más dinero? Acá en la Argentina hay una frase o una expresión que no sé si se usa en todos lados: la viveza criolla. ¿Ustedes escucharon hablar de eso? Nosotros
en el mundo, los argentinos, yo no hablo de la iglesia, hablo en general, pude recorrer un poco algunos países, tenemos la fama de que donde vamos somos todos muy vivos y nos jactamos de llevar como ADN, nos jactamos de llevar como ADN la viveza criolla. ¡Ja! Y los porteños más insoportables todavía. Somos de vivo. Ya que la vida consiste en la abundancia de los bienes que posee, fruto de la rebelión, la viveza es la principal aliada para alcanzarla. La viveza para hacer negocios por izquierda. La viveza para sacar dinero al otro. Todos quieren ser vivos y sacar tajadas. Los obreros quieren trabajar poco y ganar mucho. Y se las ingenian de una u otra manera. Ya lo dije antes, los patrones quieren hacerse ricos esclavizando a sus operarios, no pagando el salario justo, como dice la Escritura, y usando de leyes inmorales que ellos mismos en el Congreso, haciendo lobby, logran que se vote, porque son vivos y quieren sacar lo máximo posible. Los que compran tratando de comprar, y dice Proverbios, el que compra dice malo, malo. ¿Saben qué significa esto? Esta porquería me vas a vender. ¿Cuánto sale esta porquería? ¿Viste? Está medio abierta. Bueno, no se voy a aprovechar. Dice Proverbios, el que compra dice malo, malo. Y cuando se aleja, se alaba de lo que compró. Qué tonto este, me está vendiendo este cuadro a 100 pesos y no sabe que es un Picasso. Qué vivo que sos. En todos los órdenes, todos los días, esta viveza aparece. Y el que vende también. En el reino de la rebelión, de las tinieblas, no importa si es justo o no. Esta viveza lleva a los que tienen poder, especialmente a los ricos y gobernantes, y creo que de eso podemos dar cátedra, lo lleva a la corrupción, al soborno, al engaño, al fraude, a la mentira, a las promesas incumplidas, a la especulación, a la usura, a la explotación del hombre por el hombre, al narcotráfico, al tráfico de mujeres y de bebés. Hay un negocio que es la venta de órganos. Tu hijo desaparece y no aparece nunca o aparece muerto. Y le usaron los órganos para venderlos a precio de oro en el mercado a gente que tiene plata, su riñón, su corazón, lo que sea. Esa maldad existe. En el orden de la impureza sexual no puedo contar, porque aquí hay niños y adolescentes, pero es sin límite la maldad. Todo detrás del dinero. La droga está matando toda nuestra generación. Ya mató una generación anterior. El SIDA está matando una generación. Pero todo es dinero. ¿Qué me importa? Un narcotraficante que lo enfrentaron con esa realidad. Y usted no teme por sus hijos. Tenía hijos adolescentes y algunos ya jóvenes. No. Mis hijos están educados en colegios donde lo tenemos muy bien controlado. Jamás mis hijos van a conocer lo que es la droga. Pero mientras tanto, dame a tu hijo que lo drogo, porque eso es plata para mi bolsillo. Qué vivo que sos, qué vivo que sos. Cuando tenía 21 años, esto no está en la Biblia, y espero que nadie se me desmaye por lo que voy a decir. Discépolo hizo un tango que se llama Cambalache. Y ahí describe el reino de las tinieblas, increíble. Y dice, el que no llora, no mama. Y el que no afana, es un gil. Tiene que ser vivo.
Tenés que robar todo lo que podás, por derecha o por izquierda. Yo tenía un jefe inglés y él contaba lo que un dicho de más que inglés, escocés, de un escocés que es muy conocido en todo el mundo y en Escocia, que él se va a América, el hijo, y el padre le dice: hijo, vas a América, haz plata. Si podés, honestamente. Si no podés, punto suspensivo, haz plata. Así vinieron nuestros abuelos italianos, españoles, así fueron los ingleses de Estados Unidos a hacerse la América. Bueno, hay otras nacionalidades, yo digo las migraciones más conocidas. Y muchos hemos recibido ese concepto. Lo material, sea como sea. Quisiera leerles un pasaje, los que tienen Biblias. Es una radiografía del corazón del hombre. Isaías, capítulo 1. Capítulo 1. Aunque está hablando al pueblo de Israel, yo les puedo asegurar que podemos adoptarlos perfectamente a la raza humana. Versículo 4. Miren, ¿vieron que nos hacemos estudios, tomografía computada, ecografía, qué sé yo, todo para ver qué hay adentro? Cateterismo, acá tenemos algunos que son expertos en eso. Yo me estoy volviendo a poco experto. Así también Dios descubre tu corazón y el mío. Déjame que cuando lea esto, lo lea para mí, pero que vos lo escuches para vos. Isaías 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Cada uno abandonó a Dios, no le importó los mandamientos de Dios, dejaron al Santo de Israel, sus mandamientos fueron despreciados, cada uno vivió haciendo lo que se le da la gana, según la semilla de rebelión que recibió el hombre del mismo Satanás en el jardín del Edén. Y pregunta a Dios: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y miren la radiografía. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él, en el hombre, cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así ve Dios al hombre que vive en rebelión continua contra su autoridad y contra las autoridades establecidas en la tierra. La Escritura dice que no hay autoridad sobre la tierra que no haya sido puesta por Dios. Se lo dice a la iglesia que tenía a Nerón por César en Roma. Y agrega que todo aquel que resiste a la autoridad que Dios puso, a Dios resiste. Cada vez que un hijo se queja de sus padres y lo resiste, está resistiendo a Dios. Cada vez que un esposo resiste a cualquier autoridad, a un policía, a un jefe en su oficina o a una autoridad en la iglesia, a Dios resiste. Cada vez que una mujer no se sujeta a su marido y lo resiste, a Dios resiste. La iglesia está durmiendo el sueño de los justos. Tenemos que despertar, que esa es la realidad del corazón
del hombre. La rebelión nos lleva a cometer toda clase de pecados contra Dios, impureza sexual, mentiras, quejas, chismes, murmuración, ocultismo, injusticias, devolver mal por mal, etcétera, etcétera, etcétera. La otra vez leí en un libro 487 pecados que el diablo nos hace cometer. En realidad, lo que nos hace cometer, más que el diablo, es la rebelión que está adentro de nuestro corazón. El mensaje deficiente que se predica hoy, en general, en la iglesia cristiana, sea católica o evangélica, no trata con la raíz del pecado. No es el mensaje del reino de Dios. Mantiene al hombre y sus necesidades en el centro. El lema para atraer gente es: usted merece ser feliz. Jesús le puede dar lo que usted necesita. Pare de sufrir. Y la gente, como cordero que va al matadero, sigue a estos hombres mentirosos que prometen prosperidad, que prometen toda clase de bendiciones y jamás te hablan de las condiciones que Dios puso para entrar a su reino. Quita la responsabilidad del hombre el evangelio deficiente que se predica hoy. Estoy mencionando lo que dice el libro de Jorge. Quita la responsabilidad del hombre y se lo da al diablo. Así que el que miente, el que roba, el que adultera, es porque el diablo me tomó y no pude hacer nada. Y bueno, uno es tentado según la concupiscencia y es el maligno que nos quiere hacer tropezar, querido. ¿Sabe lo que está diciendo el diablo cuando va a decir eso? El diablo está diciendo: está loco me echa la culpa a mí de lo que no hice. Es el colmo. Hago muchísimas cosas mal, pero esta que están diciendo no la hice. Recuerdo un caso muy triste que me tocó hace 20, 30 años. Un muchacho que era homosexual. Se estaba tratando de salir, pero nunca había habido un arrepentimiento verdadero. Y cada vez que caía en ese pecado grosero era porque el diablo lo empujó. Ese es el mensaje que se está predicando hoy. Se está poniendo al hombre en el centro y al diablo como el verdadero culpable. El mensaje busca su bienestar, no que se haga la voluntad de Dios. Es el evangelio mentiroso que promete sin compromiso y sin arrepentimiento toda clase de bendiciones. Este evangelio no transforma y nos hace igual que los que no siguen a Cristo. Y nosotros estamos muy cerca de todo esto. Nosotros estamos buscando siempre algún culpable por lo que hacemos. Parte de los pecados que cometemos se lo achacamos al gobierno, a las leyes injustas que hay, que nos obligan a hacer cosas que están mal. Parte de otros pecados que cometemos se los echamos a los genes que tenemos y a nuestros abuelos, a nuestros padres, porque mi abuelo igual que yo, porque reaccionaba de esta manera. Y otra parte al diablo. Y la rebelión intacta, porque no aplicaste el único remedio que te puede salvar de la rebelión, de las tinieblas, de reflejar no la imagen de Cristo, sino la imagen de Satanás. Y ese remedio se llama arrepentimiento. No hay otro remedio. Arrepentimiento de esta actitud de querer hacer lo que se te da la gana. Arrepentimiento de que no te importa lo que Dios dice. Arrepentimiento de que no te importa lo que la iglesia dice. Estuve escuchando un mensaje que se dio en un retiro hace poco, donde Diego habla sobre los medios de
de comunicación, ¿cómo es? No me acuerdo el mensaje, cómo se llama, lo pueden escuchar en la página Haciendo Discípulos. Más claro, dijo don Vasco, que era lechero, echarle agua. ¿Saben qué? Muchísimos de ustedes que escucharon ese mensaje, que lloraron y que después oraron y se cayeron al piso, no les importa. Siguen haciendo lo mismo. Siguen con el Facebook, siguen con los chats, siguen con esto, siguen con otro, no sé, ahora no me acuerdo el detalle. Es una muestra, es un botón de muestra que yo traigo a la iglesia. No nos importa. Muchas mujeres que están hartas, porque te lo dicen en la cara, o si no te lo dicen en la cara, te lo dicen cuando predicas y te miran, de que digamos que se tienen que sujetar a sus maridos. Están hartas de escucharlo. Muchas mujeres siguen haciendo lo que quieren, lo que se les da la gana. Muchos maridos siguen haciendo lo que se les da la gana. Muchos hijos. Hermanos, eso se llama rebelión. Está dentro tuyo y adentro mío. Y eso nos lleva al infierno. Y Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Termino con un versículo, los que quieren ayudar, seguirme, Mateo. Capítulo 4. Jesús comienza a predicar por primera vez. Jesús comienza su ministerio. Jesús se va a vivir a Galilea, a Nazaret, y después sale de Nazaret y se va a predicar a una región donde no son judíos, son gentiles. Por primera vez Jesús se expresa en una región donde no hay judíos sino gentiles, para que se cumpla la profecía de Isaías. Y dice el versículo 15 del capítulo 4, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y aquí viene lo que Isaías profetizó. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Jesús llega, comienza a predicar, se mete en el reino de las tinieblas, en la maldad desarrollada y los pecados multiplicados del hombre y la mujer. Y cuando llega a ese lugar, el relato es: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Y dónde está la luz? En las palabras de Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos. Su primer palabra: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El remedio de la rebelión es el arrepentimiento, es cambiar de actitud. Hermanos, quiero decirles esto: el reino de las tinieblas no es un lugar geográfico. El reino de las tinieblas no es una situación exclusiva. En ese boliche están todos en el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas o la luz, está adentro tuyo y adentro mío. Si en tu vida hay rebelión a Dios, a su palabra y a su autoridad, hay tinieblas. No es que el reino de las tinieblas está fuera de acá y en la iglesia está el reino de la luz. De ninguna manera. La iglesia no es el reino de Dios ni el reino de la luz.
Es una comunidad de hombres y mujeres que dicen haber tenido una experiencia con Dios de arrepentimiento y de bautismo en agua para nacer de nuevo. Pero la realidad es que hay tinieblas allá y acá, y hay luz en algunos allá y acá. Las tinieblas y la luz no tienen un lugar determinado. Se debaten en tu interior y en mi interior. Es en mi corazón donde están las tinieblas o la luz. Y cuando Jesús llega a donde están los pueblos asentados en tinieblas, Él muestra la luz y llama a los hombres a entrar al reino de la luz y les da el remedio justo para la enfermedad justa, que es la rebelión, que es la independencia, que es querer hacer lo que se me da la gana. Y el remedio justo es arrepentíos, cambien de actitud. Jesús tenía autoridad para decir eso porque iba a dar su vida por nosotros, porque iba a llevar nuestros pecados en la cruz, porque iba a derramar su sangre a favor nuestro. Lo que necesitaba de nosotros es una nueva actitud, es reconocer, hasta aquí yo mandé en mi vida, hice lo que quise, viví según mis propios deseos pecaminosos. Algunos hicimos peores, otros hicimos no tan cosas malas, pero en el fondo es la rebelión lo que guió nuestra vida. ¿Arrepentirme de qué? Arrepentirte de haber vivido siendo un rebelde, haber reflejado las tinieblas de Satanás. Arrepentirte de hacer lo que se te da la gana. Y cuando te arrepentís y entras al reino de Dios, eso es la buena noticia, el evangelio que Jesús te da. Sos salvo y estás en luz. Y podés aceptar la voluntad de Dios para tu vida, en lo bueno y en lo malo. Y el no de Dios es el no de Dios. ¿Qué dice Dios sobre esto? Que no lo hago. ¿Qué dice Dios que tengo que hacer? Que tenés que hacer esto. Lo hago. Lo quiero hacer. Y comienzo a vivir en armonía con el Creador. Comienzo a tener una paz que nunca antes tuve. Comienzo a ser librado de la esclavitud, del pecado y la maldad que me rodea en el mundo de las tinieblas. El apóstol Pablo dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, porque en el reino de las tinieblas no son las personas que mandan. Hay un espíritu, el espíritu de la rebelión que Satanás sembró, que te domina. Y lo malo que no querés hacer, eso es lo que haces. Y lo bueno que querés hacer, es lo que no podés hacer. Pero una luz comienza a brillar en medio de las tinieblas. Es el que dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. Si tenés tinieblas es porque estás haciendo lo que se te da la gana. Si estás viviendo en pecado y estás en tinieblas es porque no estás siguiendo a Jesús. Y Jesús, cuando trae esa luz, la trae con una palabra muy significativa: arrepentidos, cambiar de actitud. Así evangelizaba Jesús, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando el ángel se le presenta a José, que quería abandonar a María porque la vio embarazada, le dice: José, este niño que lleva a María es del Espíritu Santo, no lo abandones, viví con ella. Pero ahí hay una frasecita que el ángel dice que la tenemos que tener, esa sí la tenemos que tener en un cuadrito, en la heladera, en el botiquín, en la puerta. El ángel le dijo:
y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Evangelio del Reino es para que seamos salvos de nuestros pecados. El Evangelio que se predica barato de las ofertas te dice que podés ser salvo en tus pecados. ¡Qué terrible! Una palabrita tan chiquita. Somos salvos de nuestros pecados por medio del reino de Dios y por medio del Evangelio que nos pone a nosotros como centro. Somos salvos en nuestros pecados. La realidad es que no vamos a ser salvos de ninguna manera. El problema no es solo creer, como muchos dicen, sino obedecer, arrepentirse de la rebelión y cambiar de actitud, de rebelde a obediente, de indómito a sumiso, de independiente a sujeto. Hermanos, hoy ser de Cristo es responder a una pregunta, no es creer en Jesús. Muchos dicen, si crees en Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo quiero decirles que eso sigue vigente, pero que hay que tomarlo en el contexto exacto en que estaba dicho. Creer en Jesús significaba literalmente ser muerto, ser lanzado a la cárcel, a los leones, al fuego. Pero hoy creer en Jesús es contestar una pregunta. ¿Quién manda en tu vida? Pregúntate, ¿quién manda en mi vida? ¿Qué voluntad estoy haciendo? Porque eso es la esencia del Evangelio del Reino, que cambies de autoridad, que dejes de hacer lo que se te da la gana, que comiences a hacer la voluntad de Dios. Y los que están aquí por primera vez y no son parte de nuestra comunidad, quiero decirles que la única forma de ser salvos no es siendo católico ni evangélico, ni de la comunidad cristiana, sino que es arrepintiéndonos de una actitud rebelde e independiente y reconociendo a Jesús como el dueño y el Señor de nuestra vida. Gracias por escuchar.